Estamos en un estado de emergencia planetaria. En la naturaleza todo está interconectado, por lo que si la temperatura de estos 9 puntos aumenta entre 1 a 2 grados, el planeta sufrirá cambios irreversibles, provocando un efecto dominó y activando circuitos de retroalimentación con efectos devastadores. La mega sequía en Chile fue un concepto acuñado por el CR2 de la Universidad de Chile. Y ellos hicieron un estudio bastante interesante donde describieron que a partir del año 2010 en Chile Central se inició un proceso de sequía muy severa que no tenía parangón en muchísimos años, muchísimas décadas. Entonces, por ejemplo, en el gráfico que se ve, en este gráfico se muestra un índice que es un índice de sequía llamado SPI. Y este índice lo que describe son las consecuencias de periodos húmedos y secos desde el año 1950 hasta aproximadamente el año 2018. Los periodos húmedos están descritos como en azul y los periodos secos en rojo. Y se puede observar claramente que a partir del 2010 tenemos un periodo rojo, es decir, una sequía que dura hasta el día de hoy, hasta el año 2021. Entonces, esta sequía ha provocado una serie de consecuencias sobre el ecoclima o sobre el clima y la disponibilidad de agua en Chile Central. Esto es desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía aproximadamente. La consecuencia de la mega sequía se puede observar en los mapas que se muestran a continuación. El mapa de la izquierda muestra la anomalía de temperatura superficial y el de la derecha muestra la anomalía de persistencia de nieve, la cordillera de los Andes del Chile Central. Lo que muestra la anomalía aquí es el promedio de la temperatura, por ejemplo, durante el periodo de la mega sequía comparado con el periodo de temperatura promedio de la década anterior, donde no hubo mega sequía. Entonces, ¿qué se observa? Que en promedio la temperatura aumentó en 4 grados Celsius, especialmente en la zona de la cordillera de los Andes. Y como se observa, este aumento de temperatura estuvo asociado a una disminución significativa de la cobertura de nieve en los Andes. En algunas zonas la temperatura a partir de la disminución de la nieve aumentó en hasta 10 grados Celsius y esto tiene consecuencias sobre la disponibilidad de agua para toda la zona central y sobre todo también en el derretimiento de los glaciares. Si aumenta la temperatura, los glaciares se van a empezar a derretir a una tasa mucho mayor. Todos sabemos muy bien que la vegetación es influenciada por el clima, ¿cierto? La temperatura y la precipitación influencian el tipo de vegetación principalmente que hay en los distintos lugares en el mundo. Sin embargo, la ciencia ha mejorado mucho en los últimos años y lo que está demostrando es que la vegetación tiene un efecto determinante en definir el clima también. Es decir, hay una interacción entre la vegetación y el clima. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, deforestamos, va a haber un efecto inmediato en la temperatura, en la humedad atmosférica y en otras variables climáticas. Es decir, la vegetación puede ser muy importante para el manejo del clima. Por ejemplo, una hoja de cualquier planta evapotranspira. Esta evapotranspiración básicamente es la suma de la evaporación de agua sobre la superficie del suelo, del bosque, de la hoja y la transpiración de la hoja misma. En la figura se muestra que uno de los productos de la fotosíntesis es la absorción de carbono desde la atmósfera y la generación de vapor de agua hacia la atmósfera. Entonces, por un lado, toda la vegetación está absorbiendo carbono, es decir, está absorbiendo un gas de efecto invernadero muy importante para lo que es el calentamiento global. Al mismo tiempo, la hoja lo que está haciendo está entregándole agua a la atmósfera. Y ahora si imaginamos una extensión bastante grande de bosque, esta entrega de agua hacia la atmósfera lo que hace es aumentar la humedad relativa, aumentar la concentración de agua y en algunos casos se ha demostrado que incluso la vegetación puede producir lluvia. Por ejemplo, en el bosque de Amazonas,
o en el bosque de Borneo, donde nosotros trabajamos y demostramos esto con imágenes satelitales y modelos climáticos. Por ejemplo, lo que nosotros descubrimos, como se muestra en la figura, es que el escenario cuando hay un bosque, en este caso bosque tropical, es que la humedad atmosférica es mayor, la vegetación importantemente tiene un efecto enfriador muy fuerte. Donde está la vegetación, las temperaturas son mucho menores. Si nosotros sacamos esa vegetación, la temperatura aumenta inmediatamente. Y esto también está relacionado con la fase de transpiración de la vegetación. Un ejemplo de la importancia de la vegetación en el manejo de la temperatura se muestra en el mapa a continuación. Este mapa muestra la anomalía del índice de vegetación EVI. Básicamente el índice de vegetación lo que dice es la actividad o el vigor de la vegetación, la actividad fotosintética de la vegetación con satélite. Entonces, por ejemplo, en rojo se muestra que la actividad de la vegetación durante la mega sequía en comparación con la década anterior disminuyó considerablemente. El mapa de la derecha muestra también la anomalía de temperatura superficial. Es decir, las zonas rojas en el índice de vegetación y las zonas rojas en temperatura están ligadas. Lo que puedes observar en la zona de la parte de la cordillera de la costa y el valle central de Chile central, especialmente la región de Valparaíso, es que la disminución de la actividad fotosintética de la vegetación está asociada con un aumento significativo de las temperaturas. Este factor en particular es el que demuestra el efecto enfriador de la vegetación, o en caso contrario, como se muestra en el mapa, es el efecto calentador de la pérdida de vegetación o de la disminución de la actividad de la vegetación. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, si disminuimos la vegetación natural de Chile central, vamos a tener un efecto inmediato en aumentos de la temperatura superficial. ¿Qué significa esto también? Que nosotros como país tenemos la oportunidad de manejar la temperatura superficial incrementando la cobertura de vegetación natural de Chile central. Lamentamos contarte que no es posible revertir el cambio climático, pero la buena noticia es que aún estamos a tiempo de impedir que la temperatura global siga aumentando. ¿Cómo lo hacemos? Plantando y protegiendo vegetación nativa, ya que tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones naturales de cada lugar.